Comenzamos nuestra siguiente presentación editorial, que es Cocina 61. Sin más preámbulo, doy paso a Mauricio Ávila Cerratos, coordinador del programa de Cocina Tradicional de México, de la Dirección General de Culturas Populares y comentarista gastronómico de La Hora Nacional. Gracias. Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta presentación. Seguimos presentando recetarios de la colección Cocina Indígena y Popular. El año pasado se editaron 5 títulos nuevos y hubo 2 segundas ediciones, y todos esos recetarios se van a estar presentando en el marco de esta feria. Les comento un poco. Esta colección fue editada en 1999 y en 2000 se editaron 54 títulos y se editaron en este momento, se volvieron a reimprimir en el 2003 y bueno, se quedó ahí un tanto la colección. Únicamente se editaron 2 títulos en los siguientes 15 años más o menos, y a partir de 2011 se retoma esta colección. Se retoma con un recetario que se llama Recetario Sotarentino del Plátano Macho, y después vino el recetario tradicional del Distrito Federal. Yo soy el autor, y a partir del año pasado ya se retoma fuertemente y se empieza a hacer una revisión de esta colección, porque lo que se quiere es que esté representado todo el país. Nos va a tardar tiempo porque hay regiones, hay poblados, hay grupos indígenas, pero en primer lugar hicimos una revisión de estados. Nos faltaban 5 estados por ser incluidos, y uno de ellos es el estado de Zacatecas, o era el estado de Zacatecas, y rápidamente en ese momento empezamos a contactar a las unidades regionales y estatales, y en este caso contactamos a la unidad estatal de Zacatecas. Susana Palacios, que está al frente, inmediatamente nos mandó, nos recomendó el texto de Cocina Tradicional Jerezana, que les quiero decir, ya fue editado con anterioridad. Fue un proyecto PACMIC. Hubo 2 ediciones anteriores, y bueno, parte de los proyectos que nutren a esta colección son precisamente proyectos PACMIC del programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, que son trabajos locales, son trabajos hechos por la gente que vive en la zona, y por lo mismo son trabajos muy reales y muy exactos, muy tradicionales, que es la línea que tenemos dentro de la colección. Y como les digo, a partir del año pasado ya quedó Zacatecas representado con Cocina Tradicional Jerezana. Esperamos que haya muchos otros libros más de Zacatecas. No es que tenga que haber uno de cada estado, puede haber muchos, porque los estados muchas veces tienen muchas regiones. En el caso del anterior, por ejemplo, de Hidalgo, pues estaba ya uno de la Huasteca, pero no había uno del Barlovento. Entonces ya tenemos las 2 regiones, y así esperamos que de Zacatecas haya de todas las regiones y de muchos más pueblos que lo sigan representando. Y sin más preámbulo, voy a dar paso en primer lugar al doctor José Francisco Román Gutiérrez. Él es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, España, y profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT Nivel 1. La investigación que realizó sobre la historia de la gastronomía de Zacatecas dio origen en 2009 al libro Los Sabores de la Tierra, Raíces y Tradiciones de la Comida Zacatecana, el cual fue premiado como el mejor libro escrito en español sobre comida latinoamericana por el Gourmand International Cookbook Awards 2010. Ha publicado otros libros, así como artículos y ponencias para revistas y congresos nacionales e internacionales. Fue coordinador académico y participó en la elaboración del expediente técnico del Camino Real de Tierra Adentro para su declaratoria como itinerario cultural Patrimonio de la Humanidad. Con base en sus investigaciones sobre la cocina, la CANIDAC, Delegación Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacatecas impulsaron ante el Honorable Congreso de la entidad la declaratoria de la cocina tradicional zacatecana como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado.
Actualmente desarrolla un proyecto de investigación sobre la cocina de los zacatecanos migrantes en la Unión Americana y su peso histórico como elemento de identidad cultural. Le damos la bienvenida, por favor, con un aplauso y le cedo la palabra. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí en el Museo Nacional de Culturas Populares compartiendo con ustedes un libro que además agradezco la invitación. También tengo la suerte de ser nacido en Jerez, así que el tema en parte lo vi en infancia y también en ese sentido pues está cargado con toda la subjetividad que implica el haberse criado con esos alimentos. Los autores Eugenia Vargas Hernández y Luis Miguel Berumen Vargas ya habían llevado a cabo una primera edición de este libro en el año 2011, como ya se comentó, y que viene a actualizar planteamientos que han surgido en torno a la cocina tradicional mexicana, que en apariencia había estado viviendo, entre comillas, una condición de irrelevante y que se englobaba sencillamente en lo general dentro de la etiqueta de cocina mexicana. A veces, para darle peso y glamour a esa cocina mexicana, se le quería revestir con la técnica francesa, se le quería revestir con la iluminación, la puesta en escena en restaurantes y sitios de moda en la venta de comida, hasta llegar al impresionante reconocimiento que en el año 2010 otorgó la UNESCO a esta cocina por, cito textual como lo mencionaron, ser un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales. Creo que este libro de cocina tradicional jerezana en cierta forma comparte también con otras regiones de nuestro país un concepto muy específico en torno a lo que es lo tradicional. A diferencia del peso de las tradiciones indígenas que han tenido en otros espacios estos procesos de alimentación, en el caso de Zacatecas y muy particular en Jerez, pues hay condiciones que le dan un contexto muy propio a ese concepto de tradicional. Zacatecas, como sabemos, está en una zona de frontera biológica entre la antigua Mesoamérica, luego posteriormente Iberoamérica, en la parte norte. Es una zona que se encuentra justo también dentro del gran desierto chihuahuense, pero que Zacatecas está partido en dos grandes regiones bióticas, una hacia el noroeste, sureste, que está incluida dentro de este gran desierto chihuahuense, otra hacia la zona suroeste y noroeste, que forman parte de las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, y en donde hay más abundancia de agua, mejor clima, mejor tierra, y que en este caso, después del descubrimiento de las minas de plata de Zacatecas en 1546, esta región de Jerez, junto con Guadalupe, lo que es hoy el municipio de Guadalupe, Zacatecas, realmente eran las dos zonas de producción agrícola más importantes que tuvieron las minas de Zacatecas a lo largo del siglo XVI, y esa vigencia se mantuvo prácticamente hasta el siglo XX. Este libro está integrado por definiciones que aclaran la identidad de muchos productos, platillos y técnicas, así como el rescate de observaciones propias, entrevistas y memorias de personajes vinculados a la historia del occidente de México y particularmente de Jerez, y que nos lleva también a vivencias de quienes lo han habitado y, por supuesto, de su repertorio gastronómico. Como ocurre con muchas otras regiones y localidades de nuestro país, en gran medida desconocemos casi todo lo que hay en esas entrañables suaves patrias que también describió el poeta jerezano Ramón López Velarde. Coincido por completo con Eugenia Vargas y Luis Miguel Berumen cuando afirman que hay numerosas manifestaciones de la cocina jerezana que son verdaderos tesoros resguardados por las familias, pero es lamentable lo poco que sabemos de estos platillos y de sus historias. Y una buena prueba de lo primero es el cúmulo de tradiciones alimenticias que hay descritas en este libro Cocina Tradicional Jerezana, publicado por Buenapulta, desde la simple delicia de las tostadas y los duritos hasta el asado de boda, el figadete o figarete, la birria de res y la nieve artesanal,
Así como de ese desconocimiento, pues bastó el simple aislamiento geográfico para desconocer por completo que aún entre municipios colindantes hay tradiciones culinarias que se comparten y muchas otras cosas. Por eso este libro es una valiosa aportación donde destacan los oficios vinculados a la producción de las tortillas de maíz y de harina, el pan, el chocolate, el chorizo, la carne adobada, el pulque, la comida del restaurante de Chabela, que en realidad era como ir a comer con la familia, los vinos caseros de Granada que se hacen en las casas, y a través de estas descripciones entender el tan complejo papel que ha jugado Jerez desde el siglo XVI en moldear un sabor y aromas regionales. Y cómo no iba a ser así si esa tierra, Jerez, fue capaz de inspirar a uno de los más grandes poetas de México, a Ramón López Velarde. El aguamiel, los higos, la chía, el rompope, el olor de la panadería, el paraíso de compotas, la superficie de maíz, la picadura del ajonjolí, el mole, el asado de boda que están representados ahí, la enigmática frase de la trigarante faja en las pechugas al vapor, que uno en el buen sentido culinario y con hambre diría, pues es un pollo con chile, jitomate y cebolla, y todo ello nos retrata y nos remite a una patria grande que fue pensada, sentida, amada desde una patria chica, una patria suave. De esas referencias poéticas en el contexto de la gastronomía, Eugenio Del Hoyo publicó un libro sobre la cocina jerezana que había en las dos primeras décadas del siglo XX a partir de las recetas familiares, dando cuenta de lo que era un modo de vida de las familias de ese terruño en el cual se acrisolaron diversas tradiciones. En esa obra, como la que estamos comentando, de Eugenia Vargas Hernández y Luis Miguel Berumen, aparece el figadete, cuya sonora resonancia complica la explicación de su origen. Quizás se trata de un antiquísimo vocablo derivado de la palabra hígado, con diminutivo ete, tan propio del siglo XVI como el sombrerete, usado en diminutivo despectivo en lugar del hito o el hillo, y pronunciación fuerte de la H, muy al estilo andaluz, expirada, como en fijodalgo o hidalgo o fidalgo, con lo cual tendríamos la palabra figadete y su variante del figaretti. Y este plato, que es como botana, como taco, como apenas para abrir apetito, no es más que chicharrón de cerdo prensado con repollo, vinagre, chiles güeritos, orégano y con distintas variantes, y que realmente constituye un platillo excepcional solo en tostada o en torta. Pero esa sola referencia, el figadete, nos puede dar una idea de las profundas raíces que podemos encontrar en la cocina jerezana, cuyo signo distintivo, como bien definen los autores, es el de una cocina mestiza que se formó con distintas influencias. Conviene precisar algunos aspectos históricos y del contexto de Jerez para entender el proceso de creación de este hermoso libro y el servicio que ha prestado para entender el sentido de lo tradicional en las regiones del norte de México. Quizás el primer aspecto sea la situación geográfica del sitio donde estuvieron asentadas antiguas bandas de la nación zacateca y luego las primeras estancias agrícolas y ganaderas que abastecieron de alimento a quienes trabajaron en las minas de Zacatecas desde 1548. Agua, tierra abundante, generosa y buen clima fueron sabiamente aprovechados, y con la combinación de experiencias procedentes del mundo indígena, nómada y sedentario, de la herencia latina e hispano-magrebí, así como judía, y dieron lugar a uno de los grandes vergeles zacatecanos que, obviamente, condujo también a una gran tradición culinaria. Un segundo aspecto tiene que ver con la ubicación de Jerez y las redes de comunicación en la antigua Nueva España. Siendo parte de uno de los caminos reales que conectaban las minas de plata zacatecanas con la ciudad de Guadalajara, la capital del Reino de Nueva Galicia, y en el corazón mismo del camino real de tierra adentro, fue un punto muy transitado de ida y vuelta. No es difícil que la charrería surgiera en el trayecto desde las grandes llanuras de Mazapil hasta la región de las Sedas en Nayarit. Pero también está el sonido de la plata y la distribución de mercancías traídas de zonas aledañas o de largas distancias, así como la producción agropecuaria que en este punto se desarrollaba en todo lo que llamamos el Cañón de Tlaltenango. El Atlántico y el Pacífico, con su inmensidad, sus riesgos y la aparente lentitud
con que transcurrían los desplazamientos en ese mundo novohispano no fueron obstáculo para que llegaran a Jerez, así como a los puntos más relevantes de ese camino real de tierra adentro, toda clase de bienes de lujo, entre los que estaban las especias, el vino, las almendras, los quesos, los tocinos, los jamones, el aceite, las pasas y una gran cantidad de insumos procedentes de la península ibérica y otras regiones de Europa, así como de China y Filipinas. Pero también la agricultura llevada por los tlaxcaltecas, también el consumo de plantas del semidesierto como los cabuches y las flores de la palma, y también muchos otros rasgos que vamos a encontrar en el surgimiento de esta cocina jerezana y que nos comparten Eugenia Vargas Hernández y Luis Miguel Berumen, señalando un rasgo que está asociado también a uno de los platillos más conocidos de nuestro condumio: las múltiples entidades que se disputan la paternidad o maternidad del asado de boda, cuando todas las evidencias, así creemos, apuntan al estado de Zacatecas como su más confiable origen. Como bien señalan, ya hay registros que lo ubican en el siglo XIX. Además, su uso fue parte de las estrategias empleadas por las familias para proteger la vida útil de los alimentos. Es muy probable que la pasta de chile con la que se elabora este platillo fuera todavía más antigua y su origen lo encontremos ya desde el periodo novohispano por el tipo de ingredientes empleados en su preparación, destacando la naranja, las especias, azúcar y piloncillo. En las antiguas despensas del siglo XX, en Jerez, era frecuente ver cántaros llenos de esa valiosísima pasta, sin carne y sin manteca, conservada en el fresco, sin luz, lo menos expuesta al polvo y a los insectos o roedores, para luego ser empleada para hacer el asado. Quizás también recordemos que una manera de conservar la carne de cerdo una vez frita era dejándola dentro de los casos de manteca y luego se echaba mano de ella para preparar este manjar, el asado de boda. Por separado, cada ingrediente duraba meses en muy buen estado, y así lo podían llevar viajeros, soldados, comerciantes, arrieros, familias que se desplazaban de un lugar a otro en el norte buscando la bonanza minera y prepararlo durante las paradas de descanso. En ese itinerario iban también las carnes adobadas, el chorizo, el queso añejo, la cajeta o ate de membrillo. En fin, pura cultura, pura supervivencia, y toda ella expresada en la capacidad de apropiación del espacio que desde Zacatecas fue abriéndose en el norte de la Nueva España, del antiguo México decimonónico y hasta nuestro presente, extendiéndose hasta el siglo XXI, y los zacatecanos migrantes en la Unión Americana que reivindican las múltiples raíces de su origen, especialmente las vinculadas a la familia y sus centros simbólicos de construcción a través de la gastronomía y la religiosidad. Felicidades a los autores que supieron rescatar aromas y sabores de la tierra, nombres de quienes han sido portadores de tanta tradición, rasgos sobresalientes que son capaces de evocar toda una época, familias y paisajes. La cocina tradicional zacatecana, en la que la presencia de Jerez es medular, también fue reconocida en diciembre de 2012 por el Congreso del Estado como Patrimonio Cultural Inmaterial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y ahora doy paso a Héctor Manuel Rodríguez Nava. Él es pasante de Ingeniería en Electrónica y cronista adjunto del municipio de Jerez, Zacatecas, desde septiembre de 2010 a la fecha. Es miembro de la Asociación de Cronistas del Estado de Zacatecas. Ha brindado recorridos turísticos por la ciudad de Jerez a varios grupos desde el año 2000. Participó con la conferencia La Revolución en Jerez en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia dentro de los festejos del centenario de la Batalla de Zacatecas en 2014, organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Adelante, por favor, cronista. Muchas gracias. La cocina tradicional jerezana de Eugenia Vargas Hernández y de su hijo Luis Miguel Berumen Vargas es un libro que viene a llenar un hueco en la historiografía local. Después de varios años de que saliera a la luz la cocina jerezana en tiempos de López Velarde, de don Eugenio del Hoyo, no había llegado a realizarse un nuevo estudio de dicho tema, hasta ahora, donde nos muestran cómo ha evolucionado nuestra forma de alimentación, la llegada de nuevos ingredientes y su mezcla con los ya existentes, dando lugar a este nuevo libro que vamos a comentar. El libro es una investigación y recopilación de trabajos
recetas e historias de personajes y personas que han trascendido y escrito sobre la cocina jerezana. Los autores, en la presentación que realizan del libro, nos dan un breve análisis de cómo era la alimentación de los indígenas que vivían en la región, que citan a Philip W. Powell, donde habla de frutos secos, productos de maíz, chile y frijol, además de animales de caza que invariablemente eran asados. Por esta razón, los naturales tenían una complexión esbelta. El pan, la carne preparada y el aceite vinieron como compañeros inseparables de los hábitos alimenticios de los españoles, que también traían consigo nuevos condimentos y especies. Todo ello acompañado de vino, que en la mayoría de las ocasiones llegaban en las embarcaciones y de ahí pasaban a la Nueva Galicia. En este punto es cuando comienza el mestizaje de la cocina mexicana. Con el tiempo y la llegada de religiosos, los conventos se convirtieron en verdaderos laboratorios experimentales, donde los frailes eran los conejillos de Indias. Una prueba de ello, nos dicen los autores, es que en el monasterio de Santa Rosa, en Puebla, es donde nace el mole poblano. Ahora imagínense lo que sufrieron los pobres frailes con tanta tortura y sufrimiento en el cuarto secreto. Antes de dar con la cantidad exacta de ingredientes para lograr el sabor inigualable que tenía dicho mole, imagínense la irritación de su estómago, de cada uno. En las delicias del maíz, que son unos apuntes de don Carlos del Hoyo, explica la manera que hacían las comidas y golosinas en la hacienda del Cacalote, que fue propiedad de su familia. En este contexto nos habla de las tacachotas, que son gordas de maíz tierno, de sabor dulce y se cocinan en el horno o comal. Los condoches, el pinole, los tamales, el esquite, testal, los tenejales, el nixtamal. Todo ello realizado hace varias décadas y todavía hoy en algunas comunidades cercanas a la región. En el grueso del libro nos da una mención de varios personajes populares como los burritos de don Joel Rodríguez Mier, que fue pionero de dicho oficio y que aún hoy su hijo sigue la tradición. También del inolvidable restaurante Chabela, una remembranza hecha de los apuntes de Jaime Raigosa Vera, que nos transporta a la época donde en Jerez no existía otro lugar más popular que ir a comer con Chabela, y en aquel tiempo era la única que daba facturas. Historias como la de Pantonino, el huevero, relatada por don Juan García, de la ex hacienda de la Labor, don Brincas, que era un panadero llamado Juan Rodríguez, de don Lupe Félix, con sus inolvidables Nieves el Gallito, de Perfecto Jacobo, aguamielero, de José Ángel el Güero, con su famosa raíz, que no viene siendo otro que el camote, de la familia Bañuelos, con su empresa de tortillas de harina y posteriormente conformando su empresa Los Burritos La Palma. Gratamente contiene el libro 2 artículos de este servidor, que se realizaron para los 2 primeros festivales de Vámonos a la Tostada. El primero de ellos en el 2011, titulado La Tostada Jerezana, que nos habla de los orígenes de dicho alimento, cómo fue creado y quiénes fueron los iniciadores allá por la década de los años 50, y al paso del tiempo su evolución, de ser una tortilla dorada, remojada en salsa, a las famosas tosticarnes, encueradas, trompudas, entre otras más que se han inventado, que por cierto, les vamos a dar una degustación de ellas. Y el segundo, en el año 2012, para rendir homenaje a 2 grandes personajes de este gremio, a Cruz Armando García Pérez, quien lamentablemente falleciera el 25 de febrero de 2011, y en el cual se comenta parte de su vida y de por qué el mote del Durazo. Y la otra persona es don Agustín Galván, hombre luchista que llegó a consolidar su tostadería El Indio como la mejor de la región. Dentro de los escritos tenemos varios dichos sobre el chocolate, como por ejemplo, si como lo menea lo bate, qué rico chocolate. Chocolate que no tiñe, claro está. En la segunda parte del libro tenemos un recetario en el cual seguramente alguien fungió como conejillo de Indias, de Eugenia Vargas y de Luis Miguel Berumen, envidiando al oficiante de tan deliciosa tortura, que están plasmadas para la posteridad, como el pipián rojo, las enchiladas rojas, tamales, la capirotada, la birria de res casera, chiles rellenos rojos, atole de guayaba, buñuelos, pinole casero, gorditas de cuajada. Todo esto con la imaginación de cada uno sentimos en vida del pobre prisionero después de la tortura
que deseáramos muchos, tomando una buena siesta, reposando y tomando fuerza para la siguiente sesión. En uno de estos capítulos tenemos parte de la historia de cómo nace el asado de boda en nuestra región, no comparándose con la pobre receta que utilizan en Zacatecas capital y otras regiones, tratando de imitar al nuestro. Y por si fuera poco, los autores nos brindan la receta de tan suculento platillo. Para terminar, me llamó la atención la copia de un cartel que encontraron los autores en una taquería de Jerez, y dice así: etiqueta del taco. Siempre se deberá comer a pie por respeto a la noble tradición que guarda este noble manjar. Por lo tanto, apoyen los pies en el suelo, ligeramente abiertos para no perder el equilibrio. 2. Con la mano derecha, tome firmemente el taco, utilizando el pulgar y presionando con los dedos índice y medio, y teniendo especial cuidado en levantar el anular y el meñique. 3. Tome un papel estraza con la mano izquierda y úselo como protector para no chorrearse. 4. Incline el tórax en un ángulo de 65 grados, conservando orgullosamente erguida la cabeza como signo de buen gourmet. 5. Mantenga los glúteos erguidos. Esto le dará presencia a su figura. 6. Acérquese lentamente el taco a la boca, la cual deberá ir abriendo a la misma velocidad que se acerca el brazo. 7. Introduzca una buena porción en la boca y muerda de un solo tajo, con la intención de cortar perfectamente la carne para no robarle contenido al siguiente bocado. 8. Mastique lentamente para disfrutar los ingredientes. Se recomienda en ese momento cerrar los ojos para conservar la sensación. 9. Al terminar cada taco, utilice la muñeca de la mano izquierda para limpiar los residuos que se hayan quedado en los labios. Jamás lo haga con la lengua, resulta de muy mal gusto. 10. Nunca coma menos de 5 tacos ni más de 14, ya que esto significa o que no tiene para pagar o que es usted demasiado tragón. Este libro encierra solo una pequeña parte de lo que es la cocina jerezana, una pieza importante del rompecabezas que es la cocina zacatecana, donde la provincia se siente, se vive y, por qué no, también se come. Eso es Jerez. Gracias. Muchas gracias, Héctor Manuel. Y ahora doy paso a la autora del libro, Eugenia Vargas Hernández, quien su gusto por la comida lo fue plasmando en recetas familiares que recopiló en la publicación que hoy se presenta, Cocina Tradicional Jerezana. Es esposa del historiador Luis Miguel Berumen Félix y junto con su hijo han realizado muchos trabajos de recuperación y conservación de tradiciones, costumbres e historias del entorno provinciano de Jerez, Zacatecas. Adelante. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y con su presencia hace muy grata esta presentación. Estoy muy sorprendida y me siento bien contenta al visitar este recinto, que es albergue de las inquietudes artísticas populares y tradicionales del país. Y me llena de orgullo que mi libro esté aquí junto con nosotros y tengamos la oportunidad de platicarles algo acerca de él. Yo vengo de tierra adentro, de un lugar que parece un punto muy pequeño en la geografía mexicana. Soy de Jerez, Zacatecas, casi en el centro del país. Una pequeña ciudad que no ha perdido su encanto a pesar de los atractivos de la modernidad. Una ciudad que ha sabido conservar sus tradiciones, sus costumbres, que ha sabido apreciar lo que son sus leyendas y su historia. De Jerez dicen que es la sonrisa más bella de Zacatecas. También la califican como la capital de la provincia mexicana, o el lugar donde las mujeres son muy bellas. La inquietud de plasmar en este libro algo de lo que es la cocina tradicional de mi región, de mi provincia, nació en pláticas de sobremesa en que mi esposo y mi hijo me decían: ¿y si en un libro pones tus recetas? Ya que muchas vecinas y amigas preguntaban sobre la manera de elaborar diversos platillos tradicionales y de preparación diaria. Ahí mismo, en la cocina de mi casa, se fueron juntando los apuntes
con el trabajo diario en la presentación de alimentos. Cuando se presentó en Jerez la primera edición de este libro, nos ocurrió algo bastante agradable que deseo presumirles. La gran periodista Lupita Pendini estuvo con nosotros disfrutando de la charla, conviviendo y comentando. Estuvo muy contenta, a ella le gusta ir a Jerez y lo que son las cosas. Ahora estamos aquí en el Museo de las Culturas Populares, en que en la sala Cristina Payán se ofrece una exposición homenaje recordando los 100 años del nacimiento de don Gabriel Vargas, quien fuera su esposo de la señora Pendini y creador de la familia Burrón, de la que, dice mi marido, ha sido lector y admirador desde que tenía 4 años de edad. Una coincidencia muy emotiva para nosotros que nuestras presentaciones de alguna manera estén cobijadas por ellos. Debo aclarar que no soy gran conocedora de la gastronomía, así como también aclaro que en cualquier platillo que se prepare, no es la receta la que agrada al gusto. Aunque siga meticulosamente su exactitud y cantidad y granaje de los ingredientes, no tiene que ver mucho variados elementos, desde la manera de sazonar, el toque que cada quien le pone a sus platillos, los secretos que celosamente se transmiten de madres a hijas, la esencia de la tierra que le dan un aroma y sabor a los ingredientes de cada región. Muchos dirán, ¿qué tiene de diferente la cocina jerezana a la de todo el país? Pues son platillos muy de diario, muy similares. Incluso un periodista llegó a afirmar que la gastronomía que tanto presumimos era muy pobre, porque en nuestra región no hay pescados ni productos del mar, de las verduras escasean, hay en escasa variedad y en fechas limitadas, y que las frutas solo por temporadas se consiguen. Ese columnista, cuyo nombre no vale la pena recordar, también precisó que no valía la pena de hacer un libro ni de leerlo con las recetas de la cocina jerezana en tiempos de López Velarde. Entre las muchas regiones de nuestro país, dueñas de una cocina riquísima, variada y hasta colorida, Jerez se cuenta. Lo anterior lo escribió refiriéndose al libro de la cocina jerezana, publicado por don Eugenio del Hoyo, con base en las recetas de doña Carmen Cabrera del Hoyo. A veces, por ignorancia, desconocimiento y mala fe, se escriben y se dicen cosas que carecen de certeza con el afán, quizá, de dañar la imagen de toda región. Nuestros antecesores suplieron con gran inteligencia falta de algunos elementos y sabemos que la comida no era tan pobre, tan raquítica, pues hemos visto y tenemos cuadernos de cocinas cuidadosamente por tías, abuelas, bisabuelas o tatarabuelas, en lo que se escribe la preparación de deliciosos platillos que seguramente hicieron las delicias de quienes vivieron en Jerez en lejanas épocas. Hay que recordar que antes de la Revolución, muchas pequeñas ciudades eran autosuficientes, eran unidades de producción y existían métodos para conservar por mucho tiempo frutas, verduras, legumbres y carnes. En muchas de las cocinas jerezanas había pequeños recintos semisubterráneos llenos de arena fina, en los que depositaban frutas y legumbres, además de carnes que se guardaban a medio cocer en recipientes de porcelana. La humedad que conservaba la arena suplía eficazmente a los modernos refrigeradores, así que podían disfrutar de frutas y verduras no solo en temporadas, sino todo el año. Hay muchos platillos que se hacen con los elementos de la región, que se preparaban del diario o en ocasiones especiales. Decían que a Jerez se le ha considerado como la mejor sonrisa de Zacatecas, no solo por la belleza de sus construcciones, ni por la proverbial hospitalidad de sus pobladores, también por los alimentos que se ofrecían antaño en fiestas especiales y que todavía se preparan, se sirven y son del deleite de quienes los prueban. Allá por la década de 1920 y 1930 se hacían meriendas o días de campo,
en la que todas las jerezanas eran invitadas. Se conseguían muchos burros para su transportación. Cuando llegaban al barbecho, ya estaban los casos con elotes casi en su punto. Además, llevaban guisos muy sabrosos, sopa de arroz, chiles curtidos. Es común todavía realizar esos días de campo, en que para nada se desprecia un sabroso chile de temporal con una rebanada de queso de adobera envueltos en su tortilla bien calientita. Cuando un platillo es bueno, le sobran cunas, y es lo que ha pasado con el asado de boda jerezano, del que en otras ciudades le dan patente de nacimiento. Algunos dirán que es solo carne de puerco con chile colorado, y otros hasta le atribuyen su invención a las soldaderas que andaban con Pancho Villa y le preparaban carne con chile que tanto les gustaba. Asados habrá muchos, pero el auténtico jerezano se preparaba en las bodas rancheras desde principios del siglo XIX. Desde temprana hora, las vecinas del rancho se ponían a preparar todo lo que se iba a ofrecer a los invitados de la boda. Grandes cazuelas de arroz, frijoles refritos, así como el asado. Ya cuando la comitiva de los novios anunciaba su regreso con el ruido del tamborazo, debía estar listo todo para llegar a comer. Luego de que los comensales estaban llenos, seguía el baile, amenizado por el tamborazo o música de arpa, mismo que se prolongaba hasta que la última fogata se apagaba. Pero al siguiente día, la tornaboda, en que los desvelados y crudos invitados apaciguaban su hambre con el recalentado, que es más sabroso. El asado de boda jerezano es un platillo parecido al mole, de consistencia espesa, semi-enchiloso y dulzón. Gracias a los ingredientes que lleva, que pueden ser, por supuesto, la carne de puerco en trocitos, chile guajillo y pasilla, bolillo, piloncillo, azúcar y chocolate, de marqueta, por supuesto, además de pimienta, clavo, laurel, ajonjolí dorado, naranja, la cáscara y el jugo, canela, manteca, sal y para refinar el sabor. La receta y el sabor depende del sazón con que se ha preparado. En el libro incluyo recetas de platillos del diario, pero a la manera como se preparan en Jerez y particularmente en mi hogar. No fueron ordenadas las recetas, sino como se iban ocurriendo. Enchiladas rojas, nopalitos en chile rojo, pipián, tamales, capirotada, birria de res casera, chiles rellenos, atole de guayaba, pozole, chocolate de marqueta, etcétera, entre otros. Esos guisos y preparaciones se han hecho por todo el país, pero cada región le pone su toque distintivo, apoyado con los elementos que tiene a la mano. Eso es lo que hace la cocina mexicana, que tenga gran variedad de sabores, colores y olores. No son platillos caros o difíciles de preparar, o de ingredientes inconseguibles. Son los que tradicionalmente se preparan en la región de Jerez, los que disfrutamos nosotros casi a diario. Muchas gracias. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Y a continuación paso la palabra a otro de los autores, Luis Miguel Berumen Vargas. Él es hijo de la autora del libro, colaboró activamente con ella realizando trabajo de campo y fotografía, acudiendo a las rancherías jerezanas para apreciar cómo se preparaban los distintos platillos regionales. Además, compiló textos y narraciones que se incluyen en el libro, y él es estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Como ya menciona mi madre, hacer este libro fue más que nada una aventura, porque en realidad fue una prueba de campo que hicimos. Todo el trabajo fue un trabajo de campo, fue cosa de investigación, de ir a buscar a los lugares donde se preparaban las recetas, porque no nada más era conocer las recetas, sino ir a buscar el fondo de cada cosa. Entonces, fue más que nada una aventura. Desde que surgió la idea de hacer esta obra, a mí me tocó recopilar todo lo que tuviera relación con la comida jerezana, buscar periódicos viejos, buscar en libros sobre la historia de Jerez. Fue darme la tarea. Entre todos esos trabajos
me da orgullo decir que alguno de los libros que consultamos para la realización de este libro fue algo de lo que es la colección que ha escrito mi papá, que como ya se mencionó es historiador jerezano. Entonces es algo que en realidad también nos ayudó bastante. Así en las páginas del libro podemos encontrar historias de vida de personajes típicos de ahí de Jerez, como lo son Armando García el Durazo, tostadero, Agustín Galván, Joel Rodríguez, la ya famosa Doña Chabela, Las Nieves del Gallito, Don Brincas, Pantonilo el Huevero. Cabe decir que las dos primeras historias, lo que son del tostadero Durazo y de Agustín Galván, pertenecen a lo que es el trabajo de Héctor Manuel Rodríguez, aquí cronista ya presente, quienes, además de hablar de lo que son las tostadas, hablan de lo que son, de las tostadas jerezanas. Ustedes van a tener el gusto, aparte de eso, de probar aquí en el stand de las lonas que se está llevando al aire, de degustar lo que son las tostadas y el asado de boda jerezana, que ojalá que les guste. Yo no soy cocinero, imagínense lo que fue una aventura culinaria para mí, siendo que yo no conocía nada al respecto de lo que era la cocina, y más que nada la labor más dura fue convencer a mi mamá de juntar todas esas recetas, de investigarlas, de hacer toda esa recopilación y más que nada de probarlas. Me tocó afortunadamente probar todo lo que eran las recetas que escribimos en el libro, las preparamos y nos las comimos muy a gusto. Entonces, cuando íbamos nosotros a lo que eran las rancherías cercanas de Jerez, me tocó tomar las fotos de todo lo que era la preparación de esa comida, pues. No sé, por ejemplo, lo que fuera el queso de adobera, que cabe mencionar, ese queso era un queso que se hacía como en los recipientes de barro, eran recipientes de barro similares a los que se hacen para crear bloques, pero un poquito más pequeños, por eso de ahí que se llame queso de adobera. Entonces, anduvimos viendo en diferentes lugares cómo se preparaban las gorditas de cuajada, los condoches, el asado de boda. Nos tocó en realidad personas que nos recibieron en su casa sin tener, ahora sí que la obligación, y nos tocó, pues, fue una bonita aventura, fue algo bonito. Jerez es más bien de un clima templado, un poquito más frillón, algo así como lo que estamos sintiendo actualmente ahorita. Entonces imagínense cómo les caería una tacita de chocolate recién hecho, pero no cualquier chocolate, el chocolate de marqueta, ese chocolate hecho a mano. El chocolate de marqueta o de tablilla que se realiza en Jerez es un chocolate, ¿cómo les digo? No sé si ustedes tengan la fortuna de conocer a personas que preparen ese tipo de chocolate. Llega uno a sus casas y desde el momento en que están tostando el cacao es una delicia que, ¿para qué les cuento? Es mejor, es algo que se tiene que vivir en persona. Entonces, ese chocolate lo tuestan, lo muelen, lo depositan en unas marquetas, de ahí su nombre, que forman tablillas, y se le da la forma con un cuchillo para poder cortar los gajitos en pequeños cuadritos. Entonces es algo muy típico también de ahí de Jerez, una delicia. Nuestro libro fue, como ya mencionan, fue publicado también ya por lo que fue PACMIC, es el programa de apoyo a las culturas populares y comunitarias. Ellos fueron los que nos echaron la mano para publicar lo que fue la primera edición. En esa edición venía un poquito más, en realidad viene con fotos, viene más colorida que lo que es la actual edición de Conaculta, que aquí el licenciado Mauricio Ávila, perdón, nos hizo el favor, nos ayudó bastante, tuvimos extensa comunicación con él para podernos integrar a lo que fue el programa de cocina tradicional de México de Conaculta, cosa que le agradecemos bastante. Nuestro agradecimiento especial también es para el doctor Carlos Guillermo Salinas, allá en el stand de las tostadas. Él y su equipo, todo el equipo del Instituto Jerezano de Cultura, sin tener nada que ver, ninguna obligación ni responsabilidad con nosotros, hicieron posible que hoy nos presentáramos aquí y que diéramos lo mejor de nosotros, que, para nosotros es bastante. Y pues gracias a eso estamos haciendo quedar un poquito más en alto lo que es el nombre de Jerez y de Zacatecas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y realmente yo, a nombre de la Dirección General de Culturas Populares de Conaculta, les queremos agradecer a ustedes por haber hecho esta investigación y que haya quedado Zacatecas representado dentro de esta colección.
Y quiero terminar diciendo que no hay región pobre gastronómicamente en México. Por experiencia les puedo decir que hasta en el lugar más recóndito de México siempre hay gastronomía y es grandiosa. Y aquí queda en manifiesto esa grandiosidad de la cocina jerezana y zacatecana, con un mestizaje de fuerte influencia europea, que van variando las influencias por todo el país, en sus diversas regiones del Bajío, del desierto de Chihuahua y del noroeste de México. Muchísimas gracias. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.